Así es, estamos aquí en la Cámara de Diputados, los saludos de aquí del Salón de Plenos. Estamos ahorita discutiendo el tema de las 3 leyes nuevas que aprobaremos, la ley de la Guardia Nacional, la ley nacional del uso de la fuerza y la ley del registro de detenidos, y además unas reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas leyes vendrán a complementar la reforma constitucional que en meses pasados hicimos sobre la creación de la Guardia Nacional. Escuchaba ahorita con atención lo que comentaba sobre algunos comentarios, observaciones que hizo el alto comisionado. Al respecto quiero decirte primero 2 cosas. Estas reformas que estamos aprobando están avaladas por todos los grupos parlamentarios. Se van a aprobar aquí por unanimidad, como sucedió en la Cámara de Senadores. ¿Qué tenemos? Todas las leyes son perfectibles. Lo que necesitamos ahorita es tener un marco mínimo para que pueda integrarse adecuadamente la Guardia Nacional. Respecto de algunas adecuaciones o comentarios que tiene el alto comisionado y uno particular que se refiere al tema de las manifestaciones, yo creo que es un tema un poco conceptual, porque la ley, la Constitución garantiza el derecho de la libre manifestación, y lo que está regulando la ley del uso de la fuerza se refiere a que no se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con fines lícitos. Pero, a contrario censo, no existiría ninguna manifestación ilícita, es decir, la manifestación es un derecho constitucional. Solo hay manifestaciones lícitas. Entonces, bajo esos parámetros, también está previsto en la ley el uso gradual de la fuerza y la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Hay parámetros establecidos para que cuando las corporaciones de seguridad nacionales o estatales, porque es una ley nacional, usen la fuerza, sea este el último recurso, el último bastión para poder detener una amenaza inminente o real. Lo que han trabajado, diputado Gutiérrez Luna, perdón que te interrumpa, pero lo que han trabajado y lo que han aprobado en consenso, subrayando lo mismo que tú pones énfasis, por consenso, todas las fuerzas políticas representadas en el legislativo, tendrían una pregunta de sentido común por parte de quienes te escuchan y te miran en televisión, y es el tema de una manifestación lícita, como todas las manifestaciones públicas, pero que lleva la toma de casetas, que lleva bloqueo de vías federales de comunicación, las vías al tren, por ejemplo, de lo que ocurrió en Michoacán, o accesos a aeropuertos, como ocurre frecuentemente en Oaxaca. ¿Quién, cómo, a partir de qué parámetro técnico objetivo se determina si ahí tiene que haber un gradiente en ese uso de fuerza pública? Aquí el tema es que en esos casos la actuación policial deberá asegurar la protección de los manifestantes y los derechos de terceros, así como garantizar la paz y la seguridad y el orden público. En la letra suena bien, pero sabemos que eso no ocurre, es decir, alguien 60, 80 o 300 o los que sean van, toman casetas o bloquean una autopista y nadie les toca ni nadie los reconviene, pero como llamado a misa. Mira, ahí el tema es, respecto al uso legítimo de la fuerza, ¿qué grado de amenaza real o inminente representan para repelerlos? Como te dije, la propia ley contempla que el recurso de la fuerza es el último. Entonces, a ver, están en una manifestación, están tomando una caseta. ¿Qué se tiene que hacer primero con esos manifestantes? Obviamente dialogar. No los puedes sacar por la fuerza. Tienes que dialogar con ellos, tratar de persuadirlos, Correcto. Cerrar perímetros de seguridad bajo ciertos protocolos. Y una vez que ya agotaste todos esos extremos y si están cometiendo algún ilícito, un posible delito, ya entra el uso de la fuerza, que también tendría gradualidad. No entras de entrada con armas, por ejemplo. Correcto, claro. Entras con escudos, entras con otro tipo de armas para ir tratando de persuadir poco a poco, ¿no? Entonces, sí está previsto esto. Yo creo que lo destacable de este tema es que por primera vez en la historia tenemos una ley del uso de la fuerza y una ley de registro de detenidos, que es una deuda histórica. El andar buscando los detenidos ha sido un problema que viene desde los 70s, y que ahora, con este registro nacional, todas las autoridades tendrán que alimentar este sistema, por llamarlo de alguna forma, que va a conducir o coordinar la Secretaría
de Seguridad Pública. En ese registro nacional, diputado Sergio Gutiérrez Luna, ¿cuáles son los tramos de responsabilidad de los estados? Es decir, ¿esto lo lleva la Guardia Nacional con esa, digamos, con ese mando federal, o también tienen tramos en donde colaborarán más, menos unos gobiernos que otros? En el tema del registro de detenidos es responsabilidad de todas las autoridades, la que sea, porque es una ley nacional, ojo, es una ley nacional. La autoridad que sea, que realice una detención, tiene que alimentarla o ponerla en este sistema. El sistema lo coordina la Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Seguridad lo rige y lo verifica, pero se alimenta, por decirlo de una forma coloquial, de todas las autoridades federales, estatales y municipales que realizan detenciones. Por lo tanto, sí es de fiscalizar que los municipios y los gobiernos de los estados contribuyan de la manera más profesional y eficiente en ese sentido. Así es. Aquí el tema, y ahorita lo recalqué en la participación que tuve en tribuna, el tema de seguridad es corresponsabilidad de todos. Por el hecho de crear la Guardia Nacional, no se debe de entender que los estados y los municipios deban de aplicar en su responsabilidad de fortalecer las policías estatales y municipales. Estas se tienen que fortalecer, porque van a coexistir y a coordinarse con la Guardia Nacional. Unas van a depender de otras. Lo que nos va a permitir tener un nuevo sistema es esta estrategia de simultaneidad. Por primera vez tendremos un cuerpo federal que tendrá presencia de manera simultánea en todo el país. Y esto va a permitir la coordinación permanente y continua con las policías estatales y municipales. Correcto. Esa, digamos, se establecen, si valiera la figura o la comparación, así como hay 3 niveles de gobierno, pues habrá por lo menos 2 niveles de seguridad, el de la Guardia Nacional y el de los cuerpos policíacos estatales y en algunos casos los municipales, que estén bien capacitados, que tengan robustez para el asunto, se tendrán que coordinar y tendrán que trabajar en distintas áreas, y en esa coordinación sí, a la cabeza final estará el gobierno federal. Así es. Quiero darte un dato que pudiera resultarle ilustrativo a tu auditorio. Estamos creando una Guardia Nacional sólida y, por ejemplo, para el caso de los mandos, porque hay mandos regionales, estatales, territoriales. Para el caso de estos mandos, que son cargos muy importantes, con mucha responsabilidad, estamos previendo unos requisitos de madurez y de experiencia para que quienes lo ocupen sean personas que tengan 50 años de edad y que tengan 30 o 20 años, en algunos casos varía, 30 o 20 años de experiencia en materia de seguridad pública. Es decir, no podrá llegar un compadre, no podrá llegar un amigo, tendrá que llegar gente que tenga capacidad comprobada con esa antigüedad y además que tenga madurez, 50 años de edad. ¿Cómo se resolvió, Sergio, diputado, cómo se resolvió el tema, y ya para finalizar y no quitarte más tiempo, pero cómo lograron armonizar el traslado de efectivos del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, sobre todo en el aspecto laboral y sobre todo el aspecto de soldados y marinos, más que de la Policía Federal? Sí, en los artículos transitorios se dispuso que se les van a respetar sus derechos, graduaciones, promociones y estudios, se les van a reconocer. Cuando pasen a la Guardia Nacional, las promociones, los ascensos y los estudios que ahí obtengan se van a homologar en el caso de que decidan volver a regresar a su cuerpo armado. Es decir, se pretende tener una homologación entre los cuerpos armados y la Guardia Nacional para efectos del reconocimiento de sus derechos de ascenso y de méritos. Correcto. Y, por ejemplo, si alguien decide o no volver a su cuerpo de origen, a su arma de origen, sí, ¿qué pasa con el tema del retiro? Por ejemplo, un soldado, hoy un teniente, pasa a formar parte de la Guardia Nacional, se capacita. Se le acumula la antigüedad. Y se retiraría, si permanece todo el tiempo en la Guardia Nacional, se jubilaría cuando cumplan los plazos de la Guardia Nacional. Sí, homologado a como si se hubiera retirado de su cuerpo de arma o de su arma. Sí, sí, si hubiera, en el ejército, si así hubiera cumplido
ese tramo. Así es. Pues enhorabuena, diputado Sergio Gutiérrez Luna. Sí, hay que destacar, hay que subrayar este tipo de consensos que se construyen, que no son frecuentes. Hay quien también critica porque dice, bueno, ya que discuten en este momento, qué suben, qué ocupan la tribuna, si al final está cantado que tendrán que votar o que votarán, pues, por consenso, por convicción, que votarán a favor. Pero de cualquier manera el uso de la tribuna, la expresión, pues es parte, ¿no?, del ejercicio democrático, supongo. La Cámara de Diputados es una arena de debate público, donde los diputados y los grupos parlamentarios debemos expresar nuestros puntos de vista, nuestra visión y comunicar a las personas lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, nuestras expectativas, nuestras metas. Entonces, en ese sentido es válido que nos expresemos aquí en este recinto para que después podamos transmitir a la ciudadanía lo que estamos haciendo.